Hola, buen día. Mi nombre es Damarcel Chalmanes y soy estudiante de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Continental y actualmente estoy cursando la asignatura de Fisiología 2 a cargo del docente Pantoja Rivero Oscar Javier. El día de hoy hablaremos sobre el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares. Vamos con ello. Bien, chicos, y para hablar de esto, pues tenemos que hablar en primer lugar sobre la difusión de oxígeno desde los alvéolos hasta la sangre pulmonar. Y esto se va a dar, uno, pues nosotros sabemos en la unidad alveolo capilar. A ver, la difusión de oxígeno va a estar concentrada desde los alvéolos directamente hasta la sangre pulmonar, ya que el oxígeno se va a difundir a través de dónde? A través de la membrana alveolar directamente hacia los capilares pulmonares. Recordamos pues que la membrana alveolo capilar es la que se va a encargar de del transporte de los gases, es decir, tanto que ingrese oxígeno como que salga dióxido de carbono. Va a estar dividida en dos partes, la alveolo pulmonar, que es pues la que va a encargarse específicamente del espacio donde en el pulmón se va a dar el intercambio de gases, y la capilar pulmonar, la parte que va a recibir el oxígeno y transportar el dióxido de carbono desde los tejidos directamente hacia los pulmones. O sea, esto ya más que nada es tisular pulmonar, más que nada. Y esto pues va a estar dado por el transporte de oxígeno en la sangre arterial. Recordemos que el oxígeno puede estar o combinado con hemoglobina o disuelto en el plasma. El que va a estar combinado con hemoglobina, pues recordemos que la hemoglobina es una proteína que vamos a encontrar en los eritrocitos que se va a combinar con el oxígeno. ¿Pero qué parte exactamente? El grupo hemo. Sí, el grupo hemo es una estructura que pues va a estar conformada por cuatro anillos pirrólicos y esto va a estar conectada al hierro, pero en su estado ferroso, que va a tener eh, conexiones laxas, muy a diferencia del estado férrico, que este va a tener pues enlaces tres enlaces que son muy duros de romper, y pues esto dificultaría el momento en el que la hemoglobina se separa del oxígeno para que el oxígeno vaya al tejido. Ahora, por otro lado, la capacidad de transporte. Recordemos pues que la hemoglobina permite que se transporte el oxígeno de 30 a 100 veces más que si estuviera en el plasma, porque también hay oxígeno que se transporta solito, disuelto en el plasma, y este es un 3%, en cambio, unido a la hemoglobina es un 97%. Ahora, forma de oxígeno en sangre, pues les decía que era disuelto, esta es una pequeña cantidad y pues la que va a estar unida en la hemoglobina es la principal. Ahora, como dato, el 98% de la sangre entra en la aurícula izquierda desde los pulmones y va a pasar por los capilares alveolares y se va a oxigenar hasta más o menos tener una presión parcial de oxígeno de unos 104 milímetros de mercurio. Pero ¿qué hay del otro 2%? El 2% del flujo viene siendo el flujo de derivación. Esto es la parte del flujo sanguíneo que va a pasar directamente de la aorta hacia la circulación bronquial, es decir, la parte que va a nutrir a los pulmones, pero que no va a hacer intercambio gaseoso. Aquí no hay ventilación. Ahora, bien, ahora también vamos a tener que pues la difusión del oxígeno de los capilares periféricos hacia los líquidos tisulares. Básicamente se va a dar cuando la sangre arterial va a reaccionar a los tejidos periféricos. Aquí la presión parcial de oxígeno en los capilares va a ser de 95, pero en el líquido intersticial la presión parcial del oxígeno viene siendo de 40. Y recordemos que de donde hay más va a ir a donde hay menos. Entonces va a haber una rápida difusión de oxígeno de el capilar arterial que pues tenía 95 milímetros de mercurio al líquido intersticial que solamente tenía 40 milímetros de mercurio. Ahora, el aumento del flujo sanguíneo va a aumentar la presión parcial de oxígeno del líquido intersticial y se va a transportar aquí más oxígeno. Si es que esto se incrementaría el flujo en 600%, la presión me llegaría a ser hasta 66 milímetros de mercurio. Todavía podría haber intercambio, sí o no, porque de 95 a 66 iría, se llevaría la difusión, pero el máximo aquí es 95 milímetros de mercurio, y ya no habría difusión, entonces la persona estaría hipóxica. Y otra variable que altera este mecanismo es pues que el aumento del metabolismo tisular, lógicamente estás consumiendo más oxígeno,
va a generar pues que se disminuya la presión parcial de oxígeno, donde en el líquido intersticial, porque es aquí donde se está llevando a cabo lo que es el consumo de oxígeno. Y finalmente, bueno, pues hablemos sobre la hemoglobina, que les decía que el oxígeno está unido a hemoglobina en un 97%, 3% disuelto, y hay una combinación reversible con el oxígeno, pero específicamente en el estado ferroso, porque si fuese en el estado férrico se llamaría pues lo que es la metahemoglobina. En cambio, aquí es oxihemoglobina. El estado ferroso me va a proporcionar uniones laxas y cuando la presión parcial del oxígeno es alto, como por ejemplo en los capilares pulmonares, el oxígeno se va a unir a la hemoglobina fácilmente. Pero cuando la presión de oxígeno es baja, va a haber una baja afinidad y por ende se va a liberar el oxígeno de la hemoglobina. Es por eso que este mecanismo es bastante útil, por ejemplo, en los tejidos hipóxicos, donde no hay una alta presión parcial de oxígeno y por ende pues se suelta rápido y entrega su oxígeno prácticamente. Por otro lado, el transporte de oxígeno va a aumentar durante el ejercicio y pues también recordar que la hemoglobina ayuda a mantener una presión parcial de oxígeno casi constante en todos los tejidos. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Más bien el resumen al final.